Listo. ¿Seguimos, chicos? Un ratito más. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar a ver ahora los equipos de agua caliente sanitaria. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Le voy a pedir si lo puede apagar. Recuerden que un colector solar tiene una energía incidente solar, pero la realidad es que la energía útil va a ser la energía recibida menos las pérdidas. Y vamos a tener pérdidas por convección y pérdidas por radiación. Y la energía que voy a tener útil va a ser la energía que transfiere el fluido. Para lo cual yo voy a poder definir el rendimiento del colector solar, que va a ser la energía útil sobre la radiación recibida. Y ahora volvemos a lo que vimos de radiación en la clase pasada, o sea, la radiación recibida, yo la puedo sacar de las tablas. Ah, me olvidé de mostrarles la tabla de Raspok. Dejo de compartir, bueno, se los muestro, en todo caso le digo a José Luis que les muestre después. Háganle acordar a José Luis que les muestre la tabla de Raspok. Parte de la energía que incide, la irradiación solar, una parte se pierde por pérdidas ópticas. Pero también, conforme va calentándose el fluido que yo estoy calentando, voy a tener pérdidas térmicas por convección y pérdidas térmicas por conducción. Obviamente, cuanto mayor sea y mejor sea el aislante, menor va a ser las pérdidas por conducción que voy a tener. Cuanto mejor calidad tenga el vidrio, menor pérdidas por convección voy a tener. Y a su vez, cuando mejor sea la superficie de captación, menos pérdidas voy a tener. Entonces, ¿cómo es el asunto? Yo ingreso con energía solar, pasa por el vidrio, vamos a buscar un vidrio que tenga la capacidad de dejarme ingresar la mayor cantidad de energía. Por el otro lado, en general, estos vidrios son tratados con óxido de silicio para que en la parte superior se formen como pequeñas paredes y al formarse como pequeñas pirámides, perdón, no paredes, pequeñas pirámides, estos reboten entre sí y me hagan entrar la mayor cantidad. Tengo una absorbancia alta, la superficie que va a contener los tubos por donde va a pasar el líquido caloportador tiene que tener una absorbancia alta. Dijimos que para eso hay pinturas especiales, que es lo ideal, pero si no, podemos ir a pinturas pinturas negras mates, que sería el peor de los casos. Y en general, el tamaño de la aleta va a tener que ver también con el diámetro de la tubería que va a estar voy a estar utilizando para que circule el líquido y voy a tener una emisidad baja. Y la realidad es que esperar que un colector me rinda el 100% es una quimera. Si yo mido la diferencia de temperaturas entre
la temperatura ambiente y la temperatura de circulación de agua por el colector y mido la eficiencia del colector, el máximo de eficiencia que voy a obtener en cualquier colector no supera el 80%. ¿Por qué? Porque voy a tener un 20% de pérdidas ópticas. Pero en función de cuanto mayor sea el delta T, mayores van a ser las pérdidas térmicas, que son las que están pintadas en color celeste. ¿De qué va a depender esta curva? Esta curva va a depender del tipo de colector. Vamos a ver que hay distintos tipos de colector que se usan con distintos usos y no todos los colectores son adecuados para distintos rangos de temperatura. Entonces vamos a decir que tenemos colectores de placa plana con cubierta, de placa plana sin cubierta, concentradores parabólicos compuestos o CPC estacionarios y colectores de tubos de vacío. Esos son los grandes 4 grupos de colectores que tenemos para usar con agua caliente sanitaria. Entonces, volviendo al gráfico anterior, si yo tengo que calentar una pileta de natación, el delta T que necesito es bajo, o sea, va a estar en el orden de los 20 grados. Por lo tanto, a mí me conviene utilizar colectores de pileta, que después vamos a ver cómo son, y son los que tienen esta curva. Ahora, si tengo que calentar agua caliente sanitaria es el agua que se usa para la ducha, para las canillas de la casa. Voy a utilizar este tipo de colectores, que son colectores planos. Si tengo que utilizar colectores, y ahí estamos hablando de un delta T de 20-25 grados centígrados, pero en un rango entre 20 y 45 grados. Si tengo que utilizar calentamiento del hogar, o sea, calefaccionar un hogar, yo voy a utilizar tubos de vacío. Perdón, colectores planos o tubos de vacío. Y si tengo que tener un delta T entre 80 y 160 grados, ahí sí tengo que utilizar tubos de vacío. Vamos a comparar las distintas eficiencias. Acá lo que tenemos en el eje de las Y es el rendimiento, en el eje de las X la temperatura de ingreso menos la temperatura de ambiente sobre la irradiación. Esta curva te la tiene que dar el proveedor del colector. En general, los buenos proveedores te dan la curva. Los que no son tan buenos proveedores no te la dan en el datasheet. Cuando el delta T entre la temperatura de ingreso y la temperatura ambiente sobre la irradiación está en el orden de 0,025, es para el calentamiento de piscina, y fíjense que el colector de piscina trabaja entre un 90%. ¿Por qué entre un 90%? Y yo les dije que el máximo era 80%. Porque el colector de piscina son unas especies después vamos a ver la foto, pero de grandes superficies hechas de polímeros que no tienen cubierta
de vidrio, o sea, recibe directamente esa gran lona en donde está hecha por extrusión la zona por donde va a circular el fluido, y las aletas la forman justamente las uniones entre cada uno de los tubos, que está conformado en el momento en que se fabrica el colector. Después vamos a ver la imagen como para que entiendan. Después tenemos, cuando tengo que hacer agua caliente doméstica o agua caliente sanitaria, me conviene utilizar vidrio plano simple, que así ya estamos entre el 65-70% de eficiencia hasta un 40 y pico por ciento de eficiencia. Y para climatización tenemos vidrios de vacío, que es la curva verde, que va del 50 al 40% de eficiencia. ¿Hasta ahí fui clara, chicos? Sí. No, me quedó colgado de dónde se sacaba la eficiencia. Creo que estaba en la ecuación de la diapositiva anterior, ¿puede ser? La eficiencia es ni más ni menos que la relación entre la energía útil y la radiación recibida. Pero cada perfecto. colector tiene una eficiencia determinada y te la tiene que dar el proveedor. La curva te la tiene que dar el proveedor. Ahora después vamos a ver de dónde sale. Díganme que empecé a grabar. Sí, empecé a grabar. Los colectores de piscina son estas grandes mantas que no sé si llegan a ver, que tienen pequeños tubos que no tienen un soporte, no tienen una aislación en la parte superior y necesitan una gran superficie, y se colocan a los costados de la pileta. No son muy elegantes, en general se puede colocar arriba de un techo y alimentar con una bomba. De todas maneras se tiene que alimentar con una bomba, pero por eso no tengo las pérdidas ópticas. En general, de la superficie de la pileta, uno calcula entre 1 vez y 1,5 veces la superficie de la pileta para calcular la cantidad del colector que se necesita. Entonces, se componen de la parte absorbedora sin la cubierta ni la aislación. Se usan para calefaccionar piscinas de aire, al aire libre y para campamentos de verano. Los colectores de placa plana con cubierta son unas cajas que están hechas, en general pueden ser de acero o de aluminio. En general las de aluminio son de mejor calidad porque tienen menos peso, que tienen la parte superior. Lo ideal es un vidrio con bajo contenido de carbono y con un recubrimiento de óxido de silicio para que aumente la receptividad del vidrio y disminuya las pérdidas. Y acá adentro vamos a ver que tienen una parrilla con tubos, lo ideal de cobre, y si no, pueden ser de aluminio, y aletas para la recepción, y la placa absorbedora, que serían las aletas, tienen que estar pintada con pintura de absorción. Y tienen en la parte posterior una aislación. Ahora vamos a ver un corte. Acá tenemos la gaveta, la aislación, que puede ser de lana de vidrio, puede ser de poliestireno. Acá tenemos el absorbedor, que es lo que hablábamos que está pintado. Estos que están pintados en color rojo son los cortes de los tubos por donde pasa el agua caliente.
Y en la parte superior, la cubierta ideal es un vidrio de bajo contenido de hierro con tratamiento de óxido de silicio. La radiación es absorbida por el vidrio, penetra, se absorbe en la placa absorbedora, se utilizan para delta T para temperaturas entre 30 y 70 grados centígrados. Tiene un colector central en la parte superior, así como tiene un colector central en la parte inferior, y una parrilla de tubos que están soldados a la placa absorbedora. Esta es la parte de ingreso, siempre se ingresa por la parte superior y la colección es por la parte inferior, las salidas por la parte inferior. Fíjense que acá tenemos la placa aislante, que es lo que hablábamos hasta ahora. Acá se nota más claro. De vuelta. Tenemos la placa de absorción. Acá se ven, no sé si llegan a ver los tubos, que acá están solamente los tubos y no las aletas. El aislamiento, que puede tener una o más capas. El vidrio solar, que es lo que hablamos abajo, bajo contenido de hierro, y lo ideal es con un recubrimiento de óxido de silicio. La caja, que lo ideal es de aluminio para que tenga poco peso, porque imagínense que si lo voy a colocar en un techo, cuanto menor peso tenga, sobre todo si lo voy a colocar en un techo de tejas, mejor. La conexión de ingreso, la conexión de ingreso en la parte inferior, la conexión de salida en la parte superior. Y por último, una lámina de aluminio que me separa el aislante de la placa absorbedora y me asegura que no se transmita el calor a la parte inferior. Acá hay otra vista de otro colector. Fíjense que habla con bajo contenido de hierro, liso y extra claro, del orden de 3 milímetros de espesor, una transmitancia del 91%. El absorbedor es de aluminio de 0,4 milímetros, tratado al vacío, que quiere decir que se hace una especie de deposición al vacío de PVD, que es una serie de compuestos de óxidos metálicos y tiene una absorbancia del 95%. Después tenemos el circuito de cobre, que está normalizado. La mejor forma de soldarla, y acá en la Argentina no hay quien lo haga, es con láser, con un doble cordón. Las conexiones de entrada y de salida con un tubo de cobre liso de 18 milímetros. El aislamiento en lana de vidrio de 20 milímetros y la carcasa de aluminio exterior. Primer sistema. Bueno, llegamos a las 9. Dejamos acá. Vamos a detener y ahora si me deja, voy a detener la grabación.